Así que ahora le paso la palabra, bueno, tengo que presentar a la doctora Lidia Rosana Cusi. A ver, estamos aquí. La doctora Lidia Rosana Cusi completó su doctorado en la Universidad de Buenos Aires con especialización en antropología y es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, CONICET. Coordina el programa de estudios de las relaciones interétnicas y los pueblos originarios de las fronteras, Periplos, del Centro de Investigaciones Sociales CONICET-IDES. Ha sido profesora de diversos seminarios de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional del Sur, entre otras. Sus temas de especialización se refieren a los procesos políticos de dominación y resistencia entre colonizadores europeos y poblaciones indígenas en el sur de América, especialmente en Pampa, Patagonia, y su frontera colonial en el siglo XVIII. Muchas gracias, Lidia, somos todos oídos. Gracias, Geraldine. Bueno, a pesar de lo que acaba de decir Geraldine, me voy a referir al periodo colonial. Pero bueno, puedo compartir, ¿verdad? Me voy a referir a los estereotipos persistentes acerca de los pueblos indígenas de Pampa, Patagonia. Durante los siglos XVI y XVII, las potencias europeas iniciaron la colonización de diversas regiones de las Américas y el sometimiento de su población nativa. En particular, la corona española derivó a los particulares gran parte de los costos de esta empresa a cambio de la tierra y los recursos que iban descubriendo. Así, algunos emprendedores civiles armaron cuerpos militares y financiaron la conquista de nuevas tierras. La corona consiguió así implantar sus dominio sobre extensos territorios que primero eran ocupados militarmente y donde luego se iban formando reducciones, pueblos de indios, repartimientos y encomiendas. Estos mecanismos fueron logrando que la corona acrecentara sus finanzas mediante la percepción de tributos por lo producido por estos encomenderos y conquistadores. Sin embargo, en otras extensas regiones de América, la población nativa se mantuvo autónoma respecto de estos dispositivos. Se trataba de pueblos nómades que, aunque se mantuvieron autónomos, establecieron intensas relaciones sociales, políticas y comerciales con los nuevos habitantes, con los recién llegados. En ese momento colonial tuvieron lugar algunos de los estereotipos más persistentes acerca de las poblaciones nómades y de sus territorios. Hoy me voy a referir a estos estereotipos con ejemplos que provienen de Pampa, Patagonia y sus pueblos nómades. Son regiones consideradas tierras bajas. Acá les traje algunas imágenes de la Pampa, con su vegetación, juncales, pajonales, y de la Patagonia, que tiene costas acantiladas, vegetación de estepa. Traten de verlo, de imaginarlo sin los alambrados. Estas son fotos actuales, pero en el siglo XVIII gran parte de estas alteraciones del paisaje no existían. Su fauna de guanacos y ñandúes, algunos mallines, que son lugares con agua, vegas, y dentro de este paisaje patagónico, el río Chubut tiene una impronta muy importante en el paisaje. Y la Patagonia también tiene en su sector occidental bosques andinos y lagos profundos. Sobre este territorio, la presencia hispana se inició en el siglo XVI por medio de la fundación de ciudades que fueron estableciendo expedicionarios que llegaron desde el norte, el este y el oeste, por tierra y por agua, y estas ciudades fueron creando sus sistemas defensivos, sus espacios protegidos, y así durante más de 2 siglos, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires constituyeron un extenso frente defensivo con las poblaciones indígenas nómades que poblaban un área
extensísima hasta el Estrecho de Magallanes de aproximadamente 1.200.000 kilómetros cuadrados. En el siglo XVIII, 200 años después de la fundación de sus primeras, la monarquía española creó el Virreinato del Río de la Plata, que era una jurisdicción muy extensa también, con fines orientativos, comprendía los actuales países de Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Gran parte de esa superficie estaba poblada por pueblos nómades. Aquí es el color verde en el mapa. Esos pueblos se sustentaban por medio de una economía basada en la caza, la recolección y las actividades comerciales, que se desplegaban tanto actividades comerciales con los otros pueblos indígenas de la región y con los fuertes y ciudades españolas. Como les dije, a pesar de mantenerse autónomos, vivieron intensos procesos de mestizaje. Para el siglo XVIII ya habían incorporado bienes europeos, animales domésticos a sus economías, nuevos alimentos a su dieta, objetos simbólicos y personas a sus relaciones familiares y políticas. El más notorio de esos cambios fue la adopción de caballos, que les facilitaron la caza, los movimientos estacionales, el manejo de otros animales, el transporte, y permitió que ampliaran su movilidad espacial y llegaran justamente a los poblados y fuertes españoles. En este contexto, a medida que los colonizadores fueron ocupando el territorio americano, se fueron forjando las representaciones a partir de las cuales percibieron y registraron al llamado Nuevo Mundo. Mapearon el territorio, describieron y clasificaron a sus habitantes desde su propia experiencia histórica y desde su bagaje cultural. Esta mirada imperial fue inmortalizada en las crónicas, en los relatos de viajes, es bastante conocida, pero más cotidianamente también fue registrada en los documentos escritos que se producían en las sedes administrativas o religiosas de estas ciudades coloniales. Hubo dos estereotipos más abarcadores en este modelo de conquista y colonización. Uno fue incluir en la categoría de indio a una infinidad de pueblos nativos que tenían diferencias culturales, identitarias y geográficas. Fueron englobados todos bajo esa categoría, más bien por una comodidad de poder administrarlos, organizarlos y gobernarlos. Y el otro estereotipo fue que estos grupos estaban por fuera de la historia, eran inmutables, autosuficientes y nunca habían sido alcanzados por la civilización. Sobre esos dos prejuicios básicos se crearon otra serie de estereotipos que ahora vamos a comentar un poco, que se originaron en el momento colonial y subsistieron durante mucho tiempo. En algunos de los países de América se retomaron en el periodo de conformación de los estados nacionales, y más tarde algunos de ellos hasta fueron legitimados por los pioneros de las ciencias sociales a comienzos del siglo XX. Recién en las últimas décadas de ese siglo, comenzaron a cuestionarse. Veamos a continuación entonces algunas cuestiones sobre el nomadismo. Para describir al nomadismo, los autores de las fuentes utilizaban palabras que siempre significaban que tenían movimientos carentes de racionalidad. Usaban verbos como deambular, realizar correrías, ser vagabundos, errantes, componer partidas sueltas. Justamente estos verbos y estos movimientos eran debidos a la principal actividad económica, que es la caza. Otras expresiones también se referían a la forma de sustento, pero por la negativa. Eran pueblos sin agricultura, sin sitio fijo, sin cementeras. A la vez, la ausencia de asentamientos estables se interpretaba como un estímulo para el robo y para las prácticas violentas sobre las ciudades españolas. Era común encontrar, comillas, es esta gente vagabunda sin tener mansión fija ni cementeras para su sustento, hecha a vivir de robos y muertes, voluble e inconstante. Estas citas se reiteran en muchos de los documentos históricos, y acá les quiero mostrar
bueno, está en español, pero es un ejemplo de este tipo de citas en el relato de Francisco de Viedma, que fue uno de los expedicionarios más tempranos a la Patagonia. Eran pueblos vagantes, sin permanente domicilio, con habitaciones portátiles, etc. A esta caracterización se agregó rápidamente la categoría de bárbaro. Bárbaros en el modo de vivir en los campos sin población ni sitio fijo, y en la costumbre fiera de sustentarse solamente de la abundancia de carne de ganados. El concepto de bárbaro era un concepto que existía en Europa Occidental, significaba diferencia cultural o otredad, pero es decir, para los extranjeros, la Europa Occidental lo utilizaba para los extranjeros, pero además de la diferencia cultural, marcaba cierta inferioridad. A este conjunto de ausencias, sin pueblo, sin agricultura, sin previsión, se sumó que la incomprensión sobre la organización política de los pueblos estos. Se escribía, no tienen gobierno civil, no observan vida política, son grupos sin policía ni gobierno. Como estos pueblos carecían de instituciones que se asemejaran a la figura del Estado o algún tipo de autoridad centralizada, se los interpretó como políticamente inestables. Sobre estas primeras incomprensiones se sumó que la corona española no pudo reducir a estos pueblos, a estos grupos. Reducir quiere decir organizarlos en pueblos estables con su capilla, su misionero, sus parcelas para la producción agrícola y sobre todo con una autoridad nativa, una autoridad indígena que actuara de intermediaria y recolectara tributo para la corona para los funcionarios españoles y para la corona. Entonces, en las fuentes históricas, el nomadismo se registró como una costumbre condenable y todos sus rasgos, los movimientos estacionales, las partidas de caza y los asentamientos portables eran así aspectos negativos que había que exterminar. Sin embargo, los investigadores de la antropología y la arqueología hemos estudiado que el nomadismo no es una práctica, es una práctica compleja con implicancias económicas, políticas y sociales. Por un lado, los movimientos eran programados de acuerdo a la estación del año, a la distribución de los recursos disponibles en un territorio que conocían con mucha precisión, incluía el conocimiento de los lugares donde se encontraban los animales salvajes, la ubicación de los pastos, la leña, el agua, las materias primas como las piedras y las arcillas. Y también esos movimientos incluían la coordinación de encuentro con otros grupos nativos, de los cuales obviamente conocían la ubicación de sus tolderías y usaban esos encuentros para el intercambio de bienes económicos, para alianzas políticas y de parentesco, y también para hacer circular información. Otro de los lugares que fue objeto de los movimientos programados con la llegada de europeos de las ciudades europeas fue justamente las ciudades y los fuertes para aprovisionarse de ganado vagual. Ese ganado podía ser obtenido mediante acciones violentas o simplemente arreando animales alzados quiere decir que se habían escapado de sus estancias, y esto obviamente repercutía en la economía de las estancias españolas. También a los movimientos programados se sumó el intercambio de bienes de consumo, alimentos y otros bienes simbólicos en las fuertes y en las ciudades. Esto por un lado, que los movimientos estacionales eran programados y con profundo conocimiento del territorio. Por otro lado, en ese territorio existían las condiciones necesarias para la reproducción social de estos grupos, y en ese territorio, en ese espacio, se arraigaban las percepciones nativas de la territorialidad y la identidad. También las rutas que se utilizaban formaban parte del ámbito de lo sagrado, y muchos aspectos del paisaje, como las piedras, las cuevas, los ríos, los árboles, tenían una especial importancia relacionada con los antepasados. Esta particular relación de los pueblos nómades con su medio ambiente rara vez ha sido registrada en las fuentes, porque
eran percepciones y vivencias que los funcionarios españoles tendían a negar o a ridicularizar y rara vez las registraban con objetividad, digamos. Eran visiones que no coincidían con su propio bagaje cultural y no las entendían. En cuanto a las formas de liderazgo político y social, las investigaciones han mostrado que existían diversos tipos de jefes caciques, llamados caciques para la paz, para la guerra y otros líderes religiosos. Eran líderes que cimentaban su autoridad más en el consenso que en la coerción y que frecuentemente se unían en confederaciones transitorias para resolver algunos objetivos políticos. Fue justamente fueron estas características, el formato de los liderazgos políticos, la formación guerrera y los movimientos, la plasticidad de los movimientos por un territorio tan amplio, fueron los rasgos que hicieron que los grupos nómades fueran los últimos en perder la autonomía frente al poder imperial. La otra cuestión que quiero señalar es que estas características de resistencia, de formación guerrera, fueron las que prevalecieron en los registros y en el imaginario de la época. Prevalecieron estas características y la resistencia armada y conflictiva en las fronteras, pero que no fue el único tipo de relación que mantuvieron los grupos nativos con la agencia colonial. Así, el estereotipo de indio bárbaro, por esas ausencias cívicas sin gobierno, sin sitio fijo, sin agricultura, se sumó la de indio sanguinario, enemigo de la corona. Y también frecuentemente en una versión de indio infiel, como sinónimo de enemigos, todos los estereotipos juntos, opuestos al ideal de conquista: bárbaro, sanguinario e infiel. Sobre las fronteras existen otras series bueno, aquí tenía para mostrarles la cuestión de los movimientos estacionales y la de las viviendas portátiles, la práctica de la caza y de los malones. Sobre las fronteras existían otra serie de imágenes y estereotipos. Desde las ciudades coloniales, como les dije, se fueron creando espacios protegidos. Primero eran simples empalizadas, luego puestos defensivos, que se podrían asimilar a esta reconstrucción actual de uno de los fuertes coloniales. Y luego se fue logrando establecer líneas de fuertes más articuladas. A veces se sumaban misiones religiosas. Hacia las primeras décadas del siglo XVIII comenzó a usarse el término frontera, un término de origen militar que implicaba justamente confrontación con un enemigo. Aquí quiero señalar que, haciendo un enlace con la investigación actual sobre estos pueblos, que justamente por estas características de que los pueblos nómades fueron durante siglos un problema de la defensa de las ciudades, que las fuentes para su estudio se encuentran hoy en los expedientes que se refieren a la defensa militar de las ciudades. Y en este tipo de registro escrito, los actores indígenas tienen una presencia absolutamente secundaria. Los actores indígenas tienen una presencia secundaria, están descritos por sus enemigos y sus voces no aparecen de manera directa. Los investigadores hemos tendido a ver las fronteras como áreas porosas y flexibles, donde se daban intensas relaciones interétnicas, complejas relaciones, y donde fue posible, aunque sea una modesta participación de los pueblos indígenas en el aparato colonial. Sin embargo, las posibilidades de profundizar el lado indígena de esa interacción es bastante restringido por esta cuestión que les acabo de decir, que nunca tenemos las voces directas.
volviendo a los funcionarios coloniales y a su imagen de la frontera, básicamente ellos definían dos áreas, la ocupada y controlada por los hispano-criollos y la controlada por los grupos nómades no sometidos. Recién a mediados del siglo XVIII, la corona española y sus funcionarios comenzaron a planear nuevas políticas de ocupación que se basaba en la fundación más sistemática de estos fuertes, los que mostré, y también en la realización de tratados de paz que comenzaron a negociarse con algunos de los caciques de la frontera. Esos tratados se podían realizar en las ciudades, en los fuertes o en la tierra adentro, e incluían entre sus condiciones que algunos de los grupos indígenas se establecieran en misiones a cargo de misioneros, cuestión que fue bastante difícil de lograr en Pampa, o se acercaran e instalaran sus tolderías en fuertes, en la cercanía de los fuertes. Con estas condiciones, con la modalidad de indios amigos y de los tratados de paz, se intensificaron los intercambios de bienes de consumo como parte de esos tratados, pero también cotidianamente en transacciones en los fuertes. Esta categoría de indios amigos fue bastante operativa para la colonia, porque sobre todo indicaba que eran indios amigos por oposición al resto de los grupos que permanecían tierra adentro. Y sobre todo hacían de intermediarios entre los fuertes y los funcionarios coloniales y los grupos que permanecían tierra adentro. Así que a fines del siglo XVIII la frontera no era solo una franja de separación, sino que comenzó a dibujarse, aunque no intencionadamente por parte de los funcionarios y de la administración colonial, como un espacio de encuentro interétnico, donde ocurrían numerosos intercambios de personas, de bienes, de símbolos y de comunicación, y estrategias particulares de mestizajes y de intermediación. Más allá de la línea de fronteras, estaba la tierra adentro, lo que se registró en las fuentes como la tierra adentro, que era el dominio de los pueblos indígenas autónomos. Esos pueblos que pudieron o eligieron permanecer en sus territorios ancestrales durante todo el periodo colonial, aunque, como les dije, se comunicaban con los fuertes y con los indios amigos, ¿no? Con los cuales reforzaron las relaciones de parentesco, las alianzas políticas y sobre todo el intercambio de información sobre las ciudades y los funcionarios coloniales. Entonces, sobre esa tierra adentro que era un dominio, una tierra no controlada por los hispanos criollos, hubo otra serie de estereotipos. El más abarcador es que era un espacio desconocido, descrito por cualidades negativas: la falta de agua, la ausencia de recursos, la enormidad, la desolación. Y luego, también como en la etapa de avances de las fronteras, hubo diversas concepciones. Una de ellas, las primeras, las iniciales, fueron el miedo, la fascinación y también la creación de leyendas sobre esa tierra. Y luego se pasó con la etapa de instalación de fuertes, cuando la frontera no era un espacio definido, se pasó a pensar la tierra adentro como un lugar salvaje, donde no eran solo salvajes los animales y el paisaje, sino también las personas, ¿no? Y un lugar donde era necesario evangelizar, lograr evangelizar esos pueblos. Para la segunda mitad del siglo XVIII, donde estaban establecidos los fuertes y donde como les dije, se intentaron los diálogos diplomáticos y los tratados de paz, la tierra adentro comenzó a ser la tierra de enemigos, los indios bravos, los irreductibles, los que no se avenían a los tratados de paz. Todas estas marcas se resumen en la identificación del indígena nómade y autónomo con el enemigo por antonomasia de la corona, que eran el principal escollo para el avance de la civilización hacia esos espacios que carecían de civilización. Esta ausencia de civilización se fue tornando
preponderante en el discurso de la conquista. Aquellos intentos de tratados de paz que incluían cierto reconocimiento sobre territorios indígenas fueron dejados de lado y reemplazados por un discurso que señalaba cada vez más la necesidad de ocupar los territorios indígenas. Desde esta retórica, al final de la colonia, pero sobre todo durante el siglo XIX, los espacios de tierra adentro fueron descritos en los documentos y representados en los mapas como desiertos, como espacios vacíos o libres. Una estrategia discursiva que algunos autores han entendido como que se creó una mitología del desierto, una representación específica de la frontera y la tierra adentro que sirvió para legitimar el avance del Estado-Nación argentino sobre los territorios de Pampa y Patagonia, y también sobre los del Chaco, en una acción militar que se conoció como Conquista del Desierto. Con la transformación de las tierras indígenas en desiertos, se produjo la definitiva invisibilización de estos pueblos en la historia de la nación argentina. Como ha ocurrido en otras regiones de América, los estereotipos creados en el periodo colonial de larguísima perduración dificultaron sistemáticamente la comprensión de la otredad nativa, así como que les negaron presencia histórica a los pueblos y naciones indígenas. Recién en las últimas décadas del siglo XX en adelante, comenzaron a ser cuestionadas en los ámbitos académicos, siguiendo los reclamos de reivindicación identitaria y de reconocimiento político que sostienen los pueblos indígenas del presente. Dije que en los ámbitos académicos seguimos a las reivindicaciones de los pueblos indígenas del presente. No fue al revés. Bueno, muchas gracias por ahora. A que el que quiera hacer una pregunta la haga y los traductores tendrán que traducir en el momento. Así que bueno, si quieren, creo que tanto panelistas como participantes pueden levantar la mano, usar la función de levantar la mano, si alguien se anima a romper el hielo. Si no, empiezo yo. Bueno, empiezo yo, no veo que nadie esté levantando la mano, así que aprovecho. Estaba pensando, la tenía escrita porque la iba a poner en el chat, pero no sé por qué no funciona. Podríamos decir que los tiempos han cambiado mucho, y sin embargo queda claro que algunos de esos estereotipos persisten en las percepciones sobre los pueblos indígenas en la esfera pública en general. Y estaba pensando hasta qué punto influyen también sobre las investigaciones que se hacen hoy en día de manera inconsciente, porque es muy fuerte ese discurso y no ha quedado atrás para nada. Sí, bueno, no quiero establecer un diálogo, pero sí, por eso se llama estereotipos persistentes, porque revisamos aún nuestros propios trabajos iniciales desde la década del 70, con esa postura hegemónica de los pioneros de la etnografía de inicios del siglo XX. Bueno, por lo menos a mí en mi carrera de grado, yo soy un poco viejita, me afectó en mi carrera de grado. Así que bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? Hugh. Gracias. ¿En inglés o Gales? No puedo en español, creo. Okay. So experimento, just arbrawch. Na i cadw yn fyr. Oes yna ymchwilwyr sydd yn dod o dras Brodorol.
yn y meysydd yma ac yn dylanwadu ar y drafodaeth. Cwestiwn o safbwynt rhywun sydd ddim yn gwybod dim am y sefyllfa. Sí, Hugh pregunta, como alguien que no está al tanto de cómo están las cosas en el campo, si hasta a esta altura hay investigadores indígenas que hacen sus propias investigaciones y que logran tener influencia sobre el tipo de discusiones y estas percepciones. Sí, esa respuesta la tienen con más precisión Mariela y Valentina, ¿no? Porque ellas creo que en sus equipos tienen a ese tipo de investigadores e investigadoras. Así que quizás les recomiendo esperar un poquito que avance la mañana. Bueno, ahora le toca a Mariela, así que quedó justo para la presentación. Gracias. Valentina, hay una pregunta de Valentina. No es una pregunta, me sale, como estamos compartiendo el espacio y quería decirlo, que bueno, que es un honor escucharla a Lidia, porque nosotras retomamos sus trabajos para analizar muchos de estos estereotipos en el presente, así que nada, quería decirle eso. Un poco de cholulismo me salió. Sí, bueno, ya que estamos con el cholulismo, sí, es un placer tenerte acá, Lidia, y muchísimas gracias por haber para haber aceptado la invitación. No, por favor, un placer. Muy bien, entonces si no hay más preguntas para Lidia por ahora, podemos pasar a nuestra próxima presentación. ¿No hay más preguntas?